Vamos a citar al escenario al economista y consultor Miguel Ángel Broda, que es la presentación que sigue. Pasada esta presentación, vamos a cortar para el almuerzo. Acá. Perdón. ¿Si lo pones vos? Ya tenés. ¿Tienes marcador? ¿Cómo? Bueno. Con este de arriba. Pero no sale. Ahí está. Buenos días. Agradezco mucho la invitación de la Fundación Libertad. Yo voy a hablar como un economista profesional. Probablemente aquellos que hayan estado en Mar del Plata y hayan escuchado al jefe de gabinete sobre los economistas obsoletos, antiguos y perversos. Voy a hacer una presentación que denomino MATE, moderna, actualizada y con fundamento en la teoría económica. O sea, vamos al mate. Lo voy a hacer desde el punto de vista profesional de un simpatizante de la administración Macri, pero no un barra brava. ¿Okay? Así que lo voy a hacer con lo que me dé la cabeza. Vamos a ver vamos a ver siguiendo este índice, dónde está el mundo y cómo nos afecta con ojos de Argentina. Después vamos a ver la euforia política, financiera y de nivel de actividad. Después vamos a hacer un pasaje sobre qué puede pasar después del domingo. Y luego vamos a hacer unas consideraciones fiscales basadas en la historia argentina y en el progreso de la nueva macroeconomía, de la nueva teoría macro. Mire, el mundo es un escenario hoy muy benigno para Argentina. Cuando uno mira a Argentina dice, bueno, hay dos canales, el canal real y el canal financiero. ¿Cómo es lo esperado que pase en los efectos del mundo sobre estos canales? En el canal real, la economía mundial está en su mejor semestre desde el 2010 en términos de crecimiento del PBI. Está reaccionando al mono con navaja, que es Mr. Trump, incrementando la globalización en volúmenes y en crecimiento de exportaciones e importaciones. Una buena noticia para nosotros. La región, los números quedan para que lo vea, la región después de 2 años muy malos está recuperándose, crece 1,5, 1,6 este año, después de que Brasil y Argentina salieron de la recesión. Probablemente crezca un poco más. Es el primer año desde la crisis donde en septiembre, octubre, todo el mundo revisa hacia arriba los pronósticos del PBI mundial, los pronósticos del PBI de la región, se modifican los pronósticos del año que viene, o sea, el mundo está en movimiento. Y la verdad es que, habiendo salido, nosotros dependemos del mundo, de China y de Brasil. El mundo real viene bien, es un escenario benéfico. El mundo financiero, mire,
nosotros necesitamos, mangueros seriales como somos, de que la fiesta del sistema financiero internacional continúe. Van 8 años de extraordinaria expansión monetaria y de políticas anormales, de tasa de interés cero y negativas. Para que tengan una idea, solamente de impresión monetaria para sacar al mundo de la recesión, entre el Banco de Japón, el FED y el ECB, emitieron 230.000 millones el mes pasado. O sea, ¿cuál es la pregunta de Argentina? Cuando esto se normalice, ¿vamos a seguir mangando? ¿Será que nos seguirán prestando? Por ahora, todos los bancos centrales, especialmente si no va John Taylor al FED, pero bueno, están parsimoniosos. Tienen tanto miedo que esta burbuja de activos financieros estalle que van a ir subiendo. Primero disminuyendo la maquinita mensual y luego subiendo lentamente las tasas de interés. La parsimonia de los bancos centrales es crucial para nosotros. Pero el FED ya empezó a retirar parte de la liquidez. Draghi lo va a hacer en el segundo semestre del año que viene. Y Mr. Abe, que es nuestro gran activo, va a seguir dándole la maquinita. Probablemente esto de que es 200.000 millones los últimos meses sea cero al final del 18. Pero por ahora, especialmente si no va John Taylor al FED, el sistema financiero continúa extremadamente líquido, tratando de hacer promedio y obviamente prestándonos al menor riesgo de los últimos 10 años. En probabilidad, toquemos madera, pero el escenario más probable es que la fiesta, con costo levemente creciente, continúe. Y China, mire, China será por el desvío profesional, pero me pasé todo el viaje leyendo las 3 horas de charla de Xi Jinping y la verdad no sé qué pasó con Maldonado, pero reconozcan los sesgos profesionales. Estamos en el medio del 19 Congreso del Partido Comunista, donde destina la estrategia de China hasta el 2050, claramente con un presidente, obviamente la principal figura del mundo, que quiere atacar la corrupción, ha eliminado a algunos de sus competidores de esa manera, pero que además quiere, por lo menos en las 3 horas y media de charla de ayer, espectacular, sobre la estrategia de 2050, ir lentamente a avanzar las reformas de mercado, financieras y sobre la moneda, probablemente con tasas declinantes de crecimiento. Este año crecen 6,7, 6,8. El año que viene la meta probablemente sea 6,4 y para adelante alrededor de 6. Por ahora levantaron el pie de política monetaria y fiscal para la decisión política del Congreso. ¿Cuál es el riesgo mayor del mundo? Y que explote su sistema financiero. Por ahora no sucede y probablemente siga demandando las commodities que producen la región. Así que China, en probabilidad, todo bien. Brasil. Bueno, no tendríamos que parar todos frente a Temer, corrupto hasta la manija, con 3% de imagen positiva, pero la contracara de Argentina.
Brasil ha salido decaído su PBI 9%, su PBI per cápita en 9 trimestres. Este año va a crecer probablemente alrededor de 1 y probablemente 2 el año que viene, con extraordinarios pasos de privatización, con licitaciones de áreas y de hidroeléctricas impensadas para una Argentina que vamos a definir como un populismo blando. Y claramente con una atracción de inversión, después de caer 9% del PBI per cápita, reciben 84.000 millones de inversión directa extranjera contra 4.000 nosotros. ¿Cuál es la buena noticia? Que salió del peso muerto que nos tiraba para abajo, probablemente crezca. ¿Cuál es la duda? Y mire, la duda es que hoy está delante Lula, aunque existe 50% de probabilidad que no pueda ser candidato. Los dos que lo siguen son populistas, uno de derecha y otro de izquierda. Además de López Obrador en México y de el lío que tiene Santos y Uribe en Colombia. O sea, no sabemos si no vuelve el populismo en Brasil, pero por ahora, en el corto plazo, todo bien. Así que cuando uno hace el balance del mundo, no hay huracán de cola, pero es un escenario positivo, ahora vulnerable, porque nosotros hemos decidido, como en la casa de uno, usted gana 50.000 pesos, el tío le presta 30.000 por mes, su mujer gasta 80. ¿Qué necesitamos? Que el tío continúe con los 30. Esa es la historia macro de lo que vamos a ver. ¿Okay? Y si no, va a tener que ajustarse para vivir con 50. Durísimo. Ahora vamos a ver la historia de cuando tuvimos estos desequilibrios que nos pasó, ¿no? La verdad es que no voy a... Si puedo ir para adelante... no voy a dar los números, queda la presentación para quien está interesado. De la parte del mundo voy a hablar básicamente de Argentina, pero este es, por ejemplo, lo que están emitiendo los bancos centrales y cómo a fin de este año, el fin de año que viene termina, nos salva solamente Japón, porque los demás dejan de darle a la maquinita con esta burbuja de activos que tenemos en el mundo. Así que, si consigo pasar, si no se cansó esto, bueno, y yo no voy para atrás. El resumen del mundo es... nadie conoce el futuro con certeza, pero por ahora todo bien. Y la verdad es que muy pocas veces hemos tenido un presidente no peronista con este contexto externo. Gracias a Dios. ¿Qué cosas tenemos que monitorear? Y la primera que hay que monitorear es quién pone Trump en el FED, los 3 candidatos en prioridad, que son Powell, Kevin Warsh y John Taylor. Warsh y Taylor van a subir la tasa más rápidamente y eso no es una buena noticia para nosotros, probablemente Powell no. La probabilidad que quede Yellen, que es nuestra mejor apuesta, es menor de 10%. En este momento está en la entrevista con Donald Trump, pero es muy poco probable que quede. China, dale. Brasil nos ayuda. Así que si tenemos que rezar, que continúe la fiesta en el sistema financiero internacional. ¿Okay?
en probabilidad, continúa. Bueno, me engaña esto. Argentina. Aquí sí vamos a ver algunos números. Sin duda, estamos mejor. Políticamente gana Cambiemos, en probabilidad. Se consolida el poder del oficialismo. Probablemente gane en los 5 distritos principales. Y en el tema financiero, extraordinario. Riesgo país de 542 basis points, hace 10 años que no teníamos. El Merval, a pesar de la caída de ayer, 27% desde las PASO. El cuponcito estallando. La verdad es que el sistema financiero reconoce que los resultados electorales son más importantes que los fundamentals y probablemente tengan razón. Y en la economía, bueno, lo que vamos a ver en economía, estamos en la fase expansiva del ciclo, mucho más rápida que las 2 últimas fases expansivas. Vamos a ver números en el margen impresionantes. Y luego de las buenas noticias vamos a los oscuros, donde está la macro de ahora de Argentina. Si consigo pasar para adelante esto, que no me es fácil. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el riesgo argentino. El riesgo argentino desde las PASO cayó 100 puntos, no llega acá, 22 porque cayó el riesgo de la región y 80 y pico de puntos porque cayó el riesgo idiosincrásico de Argentina. Situación espectacular. Lo mismo sucede con la bolsa, que subió 27, arriba está la caída de los dólares futuros, el futuro cayó 5%, o sea, y la verdad es, en negrita con puntos está la actual recuperación, el PBI trimestral, comparado con Colorado, la recuperación del 13 y la otra, la recuperación del 15. Si ustedes ven con cuidado en el margen, 100 es cuando dejamos de caer, estamos acá, la velocidad del incremento del PBI es notablemente mayor que en los 2 ciclos anteriores. Con el agravante de que los ciclos anteriores duraron la fase expansiva 4 y 5 trimestres y ahora estamos en un long pull de que por lo menos es una fase expansiva de 8 trimestres. Con esto en la cabeza, si consigo pasar, fíjense dónde estamos en términos de las cuentas nacionales. El PBI, la demanda doméstica del último trimestre de datos oficiales del segundo trimestre, creció a velocidad anualizada de 17%. El consumo del segundo contra el primer trimestre, y obviamente siguió creciendo, creció a velocidad anualizada de 16%. La inversión saliendo del subsuelo creció a una velocidad anualizada de 35%. O sea, sin duda, estamos mucho mejor y en este sentido, si nosotros vemos, el presidente recibe todas las semanas un semáforo
que realiza el Ministerio de Producción sobre todos los indicadores mensuales. Y mira la última columna, que es el último dato mensual contra el trimestre anterior, obviamente desestacionalizado. Nunca tuvimos de 36 indicadores, 33 positivos. Tenemos, para que usted tenga una idea, los indicadores de insumos de construcción están 25% por arriba de hace un año. El asfalto 86, el hierro redondo 50, el crédito, y todos en el margen acelerándose. El crédito en términos reales, o sea, descontado por inflación, lleva 5 trimestres creciendo más de 2% por mes, por arriba de la tasa de inflación. O sea, cuando usted compara los indicadores en el margen con los dos ciclos expansivos del 13 y del 15, la diferencia es enorme. Me animo a decir que por lo menos en nuestros semáforos tenemos que irnos a la salida del tequila para encontrar tantos indicadores positivos, con algunas cosas absolutamente espectaculares. Déjeme, la confianza del consumidor, 20 y pico % en el último bimestre mejoró. La confianza en el gobierno, 37% en el último bimestre. Pucha, si no ganan por 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, es un fracaso. Esta es una observación no rigurosa. ¿Okay? Estamos en presencia. Por ejemplo, la expectativa de comprar bienes de consumo durables, 40% entre agosto y septiembre subió. En presencia de indicadores de confianza de mucha relevancia. Cuando uno, si pasara esto, ve en la parte de arriba está el trimestre, el PBI trimestral, las áreas blancas son las áreas expansivas, las áreas oscuras son las recesivas. Fíjense ustedes la diferencia, la parte de abajo es el crecimiento del crédito en términos reales. En la fase expansiva del 2013 el crédito crecía a 3 de velocidad anual, en la del 15 al 4, el actual en promedio al 16, en el último trimestre cerrado en septiembre al 30 real. Déjenme hacer una observación de mi lectura de la administración Macri. Es una administración cuyo objetivo no es reformar la forma de ganar la guita en Argentina. Su objetivo es la consolidación política con un populismo blando, con un sesgo fortísimo de keynesianismo y de preocupación por el presente. Si tuviera que estudiar la teoría política, diría un régimen municipal donde el intendente le pregunta al vecino ¿qué necesitas? Y la política se hace como marketing para satisfacer al cliente. Nunca vi que doña Rosa pueda determinar la política económica. O sea, no hay ningún ejemplo. En este contexto tenemos cuestiones fenomenales, 450 millones por día de crédito hipotecario creciendo al 78 real. 850 millones de crédito Argenta por día para jubilados. Estamos en presencia. Mire, el señor jefe de gabinete decidió
que para ganarle al populismo hay que usar los instrumentos del populismo. Vamos a ver ahora cuánto dura. Okay. En ese contexto, cuando, no sé dónde estará esto ahí, fíjense ustedes el crédito en términos reales, el que está subrayado es el crédito hipotecario. El último trimestre crece a 78 real. Todo el crédito crece al sector privado al 30 real. Bueno, en este contexto nosotros tenemos la siguiente expectativa de cómo termina el año. Nosotros creemos que el año termina en 2,8, con un crecimiento en el segundo semestre de 3,9 segundo semestre contra segundo semestre, con una velocidad del orden de 4% anualizado, y deja 1,3, 1,4 de arrastre, o sea, el nivel del cuarto trimestre sobre el promedio. ¿Puede llegar a pagarse el cuponcito que necesita 3 de crecimiento? Sí. O sea, probablemente nuestro pronóstico de 2,8 está sesgado hacia abajo. O sea, nivel de actividad, todo bien. Okay. Ahora vamos a ir a los oscuros. Argentina es una macro con 3 desequilibrios. Tenemos altísima inflación sin progreso. Tenemos un extraordinario déficit fiscal que ha crecido desde que subió Macri, todos los números son oficiales. Y tenemos un nuevo elemento que es el incremento del desequilibrio externo. Tenemos este año 28.000 millones de déficit cuenta corriente, 4,6 del PBI. Nunca en la historia tuvimos un déficit en cuenta corriente en una fase tan temprana de la expansión. O sea, nosotros tenemos 2 tipos de problemas. ¿Qué consistente es la macro de corto y qué estamos haciendo para salir de la trampa del estancamiento? Déjeme decir que juzgamos la política económica en función de los equilibrios macro de corto o de qué estamos haciendo para salir de la decadencia. Decadencia fenomenal. Hace 47 años, que en 47 años, en 19 años cayó el PBI. La tasa de crecimiento promedio del PBI per cápita es 0,7 de promedio anual. Duplicamos el PBI per cápita cada 101 años. Nuestros vecinos de la región lo duplican cada 44. Los países emergentes lo duplican cada 25. ¿Qué se hace para salir de la trampa de estancamiento? Ir a los libros. ¿Qué dicen los libros? Que hay 3 motores. Tenemos que aumentar el capital por obrero ocupado, tenemos que aumentar la productividad y tenemos que laburar más. No hay milagro. Lo que vamos a ver es toda la concepción de política macroeconómica, cómo afecta estos 3 motores que hay que rectificar. Y para tener una idea, la administración Macri es un taller de chapa y pintura limpito. Yo nunca llevé a rectificar al motor a un taller de chapa y pintura. Es mucho mejor que lo que teníamos. Ordenado, menos corrupto, más dispuesto a mejorar la eficiencia. Pero chapa y pintura. Lo que vamos a ver ahora es ¿dónde estamos en inflación? ¿Dónde estamos en los desbalances macroeconómicos que en el pasado han sido nuestra cruz? ¿Y qué estamos haciendo para salir de la trampa de estancamiento? Primera cosa que tenemos que ver, si podemos,
es que hace 15 meses que no bajamos la tasa de inflación. Tenemos la misma tasa de inflación desde el 2007 a hoy, con la excepción del 12 y 14, donde devaluamos y ajustamos algunas tarifas. La tasa de inflación de los últimos 4 meses es 1,7, lo mismo que tuvimos mensual, lo mismo que tuvimos hace 10 años. Desde el 2007 estamos con esto. Cuando uno mira el core, hace 16 meses que estamos igual. ¿Qué pasa? No sirve el modelo. Recuerden, el modelo macro es lo que yo denomino DEF. D de desinflación, con un programa de metas de inflación, con la fijación discrecional de la tasa de interés para tener una tasa de interés real que afecte las expectativas de inflación y que baje el gasto agregado. E de endeudamiento. Hemos basado, mire, la estrategia del presidente es muy simple. El gasto público venía así, con Cristina y Kicillof. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener constante el gasto público en términos reales. ¿Y qué hacemos? Sustituimos. Más gasto social, más gastos de capital, menos subsidios económicos. Pero no toquemos el nivel del gasto. ¿Cuál es la esencia de Macri? El foco en lo social. El incremento de subsidios fiscales, sociales, y el incremento como si el multiplicador fiscal fuera infinito sobre la tasa de incremento a nivel de actividad de cloacas y asfalto. Entre paréntesis, hay algunos arroyos que se están asfaltando también, algunos lechos. Entonces, la primera cosa, y en la F que, y dejamos flotar el tipo de cambio. Ahora el tipo de cambio libre es el resultado de lo que yo hago. Si yo mantengo el déficit con leve tendencia creciente, solo sustituyo la fuente de financiamiento en lugar de tanto Banco Central, más endeudamiento esencialmente externo e interno, y mire, y tengo tasa de interés real alta para bajar la inflación, voy a tener dólares sobrando como loco y vamos a ver un atraso cambiario de extraordinaria magnitud intrínseco. O sea, la tasa de cambio flotante no nos dice que sea el tipo de cambio de equilibrio, nos dice es el resultado de la política económica que hago. Si tengo desinflación para bajar la tasa de inflación y tengo endeudamiento para no tocar el déficit fiscal ni el gasto público, el resultado es un dólar on sale. Mire, pasamos de 2.000 millones de superávit comercial el año que viene a 8.000 de déficit. Gastábamos 600 millones de dólares por mes de turismo, ahora 1.000. O sea, nos endeudamos, ustedes van a ver ahora cómo nos endeudamos y para qué. En este contexto, la primera cosa que uno tiene que decir es, miren, déjenme, estas son las tasas esperadas de inflación. Los modelos de meta de inflación, y yo hice la tesis en Chicago sobre eso hace mucho tiempo, tiene razón el jefe de gabinete. Los modelos de metas de inflación, la credibilidad del Banco Central se mide en la expectativa que la tasa esperada de inflación converja a la meta. Los modelos tienen como esencia que lo básico para determinar la tasa de inflación es la tasa esperada de inflación. Bueno, miren las tasas esperadas de inflación. Alcanzaron su mínimo en octubre del año pasado. Esta es la tasa esperada diciembre del 17, diciembre del 16. No para de crecer. Esta es la tasa esperada del core de inflación. No para de crecer. Esta es la tasa esperada del año 2018. No para de crecer. Esta es la tasa core del 2018. Si fuera fácil la tarea del mejor equipo que tiene la administración Macri, que es la del Banco Central, si no fuera por culpa de otros, no estaría más, Federico.
credibilidad de los bancos centrales se miden en función de cómo converge la tasa esperada de inflación a la meta de inflación. Bueno, fíjense ustedes que a pesar, está luchando, esta es la tasa de interés real. La tasa de interés real en función de la tasa esperada de inflación es 10 y 11% en Argentina. O sea, estamos luchando para ver si doblamos a la tasa de inflación. Pero es muy difícil lograrlo, porque este es un banco central sui generis. Hay 29 países que tienen en el mundo metas de inflación. No hay ninguno que tenga los compromisos de expansión de base como la Argentina. O sea, cuando usted, lo mismo que en el tomate, cuando usted fija el precio del tomate, la cantidad demandada la determina la demanda. O sea, cuando usted fija el precio del dinero, la tasa de interés, la cantidad de base, la cantidad de agregados monetarios, lo determina el mercado y la sociedad. Es endógenamente determinada la cantidad de pesos que tenemos. Pero acá aparece una cosa extraordinaria. Yo con esta mano tengo que emitir 150.000 directamente para la fuera fiscal. Que emitir para comprar los dólares que financio afuera con ahorro externo para financiar el déficit en pesos que tengo. Banco Central este año, hasta ayer, lleva 13.150 millones de dólares comprados. 200 y pico de mil millones de pesos. O sea, yo tengo con esta mano que darle 150 al Tesoro. Con esta mano comprarle los dólares para financiar el acuerdo del Tesoro. Y ahora que tenemos elecciones, cada vez que vence las LEVAC, el ANSES y el Banco Nación, para generar capacidad prestable para ganar las elecciones con crédito, renueva mucho menos que su stock. Así que tengo también expansión monetaria por el stock que el sector público tiene de LEVAC. Muchachos, estoy emitiendo lo mismo que emitía con Cristina. Fíjense, tengo crédito al 47, la línea azul, moneda al 35. Y al mismo tiempo tengo la tasa de interés real al 10. Con un mercado de capitales así, donde la transmisión de la tasa de interés sobre las acciones de la gente es tan pequeño, es un milagro que bajemos la tasa de inflación. Ah, no, pero acá hay que dar crédito, porque crédito Macri me hizo la casa, claramente 2 licuadoras más, tengo que consumir. Es un contexto, te dice, bueno, las elecciones son las elecciones. Sí, bueno, pero hace 2 años que estamos en elección. En este contexto, la primera pregunta que uno tiene es, ¿cuándo vamos a hacer un programa de inflación integral para bajar a un dígito? Como el problema del mundo es que la inflación es bajísima. No sabemos. Después de 10 años, la inercia inflacionaria es devastadora. No hay ejemplos de bajar de 30 de inflación a 8 con política monetaria only, solamente, y se lo dice un graduado de Chicago. No hay ejemplo que yo haya visto en el mundo. Es una tarea ingrata. Por ahora, fallando. Miren. ¿Qué más tenemos? Si conseguimos salir de este gráfico. Sí. Tenemos la cuestión fiscal. Muy simple, no voy a gastarla, son números oficiales. El realmente inteligente y perverso Axel, porque logró lo que le pidieron, o sea, la reactivación del 15, la perdió Cristina en las elecciones, no Axel. Dejó un déficit primario, si consigo mostrarlo con esto, de 3,6 del PBI, 3,8 del PBI y un déficit total de 4. Los últimos 12 meses da 6 y sin blanqueo 7 el déficit y un poco más de 4 primarios. O sea,
La decisión es muy simple. Mantengamos constante el gasto primario en términos reales para hacer centro en la social y en la obra pública. Y lo están haciendo. Ahora, eso requiere necesidades de financiamiento creciente y obviamente dependemos del mundo. Si el mundo, no sé dónde está esto, pero bueno, mire, el gobierno piensa que hay 20 años de crecimiento, 3,5, 4. Déjeme decirle, me cansé de pasar, así que lo quiere. Tenemos un déficit del sector público de 6 puntos del PBI. Si le sumamos provincias, municipios del cuasi fiscal, de 9 puntos del PBI. Que tenemos que financiar menos con el Banco Central y más con endeudamiento. Endeudamiento para atraer e importar capital de ahorro externo para financiar nuestro agujero fiscal. Esa entrada de dólares, si el Banco Central no se los compra al sector público, tendríamos un tipo de cambio de 12 pesos por dólar, con una extraordinaria apreciación del peso. Tengo que emitir para comprárselos. Esa configuración de déficit fiscal financiado con endeudamiento genera una extraordinaria apreciación del peso. El promedio del tipo de cambio en los últimos 70 años en pesos de hoy es 22,80. El promedio de los últimos 50 años es 22,60. El promedio de tomar en cuenta productividad, todos indicadores reales, es 23 pesos. O sea, estamos destrozando a las exportaciones. O sea, 5 minutos más. En ese contexto, exportábamos 83.000 millones en el 2011, ahora exportamos 57.000. O sea, tenemos 2 déficits gemelos. Déficit fiscal de 6,3, 6,4 del PBI, déficit en cuenta corriente de 4,6, 4,8 del PBI. Suma 11. Solo 3 veces en los últimos 100 años tuvimos déficit gemelos de esta magnitud. En el 75, en el 81 y 83, y bastante menos cuando salimos de la convertibilidad. Nunca salimos sin crisis. Aceleración de tasa de inflación, devaluación fortísima, caída de la absorción doméstica. ¿Por qué puede ser diferente esta vez? Mire, puede ser diferente porque hace 50 años que no crecemos. Tenemos una esperanza por delante. Puede ser diferente porque tenemos crédito sobre PBI 12%, el promedio de la región da 60%. Así que tenemos todo por delante. ¿Por qué puede ser diferente? Y porque nunca hubo tanta globalización financiera y los tipos queriendo hacer promedio con 0 de tasa de interés en títulos públicos, hacer promedio con 6 en Argentina. ¿Es seguro? No es seguro. Puede ser diferente. Y puede ser diferente por una sola razón. Por lo único que dejó bien Cristina. Porque dejó 20 puntos del PBI de deuda. Entonces 5, 7, 6, 7 puntos del PBI todos los años para llegar al promedio de la región. Tenemos 2 años más todavía de mangar. ¿De qué dependemos? Y que no cambie las condiciones financieras del mundo. 2 observaciones finales sobre la trampa de crecimiento. Mire, la idea esta, que es el clima de negocios por la cual no se invierte, no tiene ningún asidero analítico. La idea de que no llovieron inversiones porque había que asegurar la gobernabilidad porque ganaba Cristina y volvíamos al populismo, no tiene ninguna experiencia. Argentina no invierte
porque no se gana guita. Los 3 motores. Primero, la inversión en la más baja de Latinoamérica, que es la menor inversión del mundo, la región que menos invierte en el mundo. Ahora, ¿qué es la inversión? Es el valor presente de utilidades futuras. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Ese país normal. Entonces nosotros fuimos, ¿qué país normal? Le preguntamos. Presidente que tiene mucho más nariz de lo que todo el mundo cree ahora, mi humilde opinión, no tiene quien lo acompañe. ¿Ok? Dice, no, yo quiero ser como Colombia, como Perú, Chile. Fuimos a Colombia, Perú y Chile. Hicimos la siguiente observación. Vamos a comparar. Primero, los precios de los transables, 85% mayor en Argentina. Los precios de no transables, 65% mayor. Dice, bueno, eso es bárbaro. Los precios altos, mucha guita. No, se gana poca guita. 4 o 5 ejemplos. Si un jamón ibérico traído en el puerto de Buenos Aires, 10 centímetros después de la aduana, cuesta 100% más que el jamón ibérico del puerto 10 centímetros después del puerto de Valparaíso. Y de la ciudad de Buenos Aires a Pilar y de Valparaíso a Santiago, 4 veces más el costo de logística. Presión tributaria en el Pacífico, 23%. Presión tributaria en la Argentina, 36%. Impuestos al trabajo, la cuña entre el costo laboral y el salario de bolsillo. Nosotros 46, ellos 21. O sea, muchachos, si no hacemos rentable, con equilibrio macroeconómico que destruya la incertidumbre futura, si no bajamos la presión tributaria, ¿cómo vamos a bajar la presión tributaria si la decisión del gobierno fue no bajemos el gasto público? Miren este círculo vicioso. ¿Por qué tenemos el gasto público que tenemos? Porque hace 40, 50 años que no crecemos, tenemos 1,5 millones de los 4 millones de empleados públicos que son para cubrir lo que no genera el sector privado. Y además tenemos 30% de pobreza, tenemos que hacer subsidios sociales. Ahora, ¿por qué hacemos todo eso? Porque no crecemos. Ahora, para crecer hay que desarmar eso y nadie quiere cambiar el círculo vicioso. O sea, reforma light, laboral, acordada con los sindicalistas. Muchachos, nosotros tenemos que hacer la reforma de Haas de Alemania, que cambió la historia de Alemania del 2003-2004, la de Macron de la semana pasada, la de Brasil. No, tenemos que acordar con los sindicalistas la reforma laboral. Tenemos necesariamente hacer rentable a Argentina, no podemos seguir teniendo ese tipo de cambio, que es intrínseco producto de la macro elegida. Así que cuando usted me dice, ¿qué va a haber 2018 y 2019? Algo muy light que no resuelva los 3 motores de crecimiento a largo plazo. ¿Y van a ganar el 19? Sí. ¿Y en el segundo gobierno? 40% de probabilidades de hacer las reformas estructurales que nos saquen de la trampa de estancamiento. ¿A qué apuesto? A la nariz del empresario, Mauricio Macri. Equipo económico, equipo político, juega en otra división. Hay que consolidar el poder. Cambiar la forma de ganar guita y salir de la trampa de estancamiento. Estamos lejos. Déjeme hacerle una observación. ¿Qué pregunta el resto del mundo? Miguel, ¿habrá algún peronista moderado, ciudadano del mundo? Respuesta, debe haber, no lo conozco. Un último comentario. Mi impresión es que el presidente tiene la intuición de cómo desarmamos este círculo vicioso de decadencia. Lo que pasa es que usted tiene que pisar muchos callos. O sea, usted tiene que, para hacer una tortilla, tiene que romper los huevos. O sea, Alemania, que era el retardatario de Europa,
Schroeder hizo el programa Agenda 2010. O sea, Argentina necesita una Agenda 2030. ¿Por qué? O 2040, porque las secuencias de las reformas estructurales es crucial para el objetivo. No existe, cambiaron su historia, cambió Australia, cambió Nueva Zelanda, cambió Chile, cambió Hong Kong, cambió Corea, las historias de estancamiento, decadencia. Hay ejemplos en el mundo de cómo se hace. Demora 2 décadas, no es fácil. Entre paréntesis, mucho más fácil, excepto en Chile, para gobiernos de centro-izquierda que de centro-derecha. Parece que la sociedad tolera más. Pero acá lo que tenemos que cambiar es la sociedad. Ahora, ¿cómo puede cambiar la sociedad si no hay ningún oficialista que pueda decir, mire, si hago esto tiene un costo? Después viene Durán Barba y le rompe la cabeza. ¿Cómo vas a decir que tenés costo? Y bueno, si los cambios son así, hay un costo inicial con un mucho mayor beneficio futuro. O sea, los callos hay que pisar. Mi impresión es que con este 47% del PBI con gasto público es muy difícil salir de la trampa de estancamiento. Y yo soy un economista pragmático, vuelvo a decir, esta socialdemocracia keynesiana que tenemos, si tuviéramos 30% de gasto público como el PBI, yo sería socialdemócrata con la ofensa que significa en este reducto. O sea, el problema es que tenemos una masa que hay que pagar y que eso limita los grados de inversión. Sobre todo, no hay aumento de productividad si no hay inversión, y no hay aumento de productividad, que lo único que es la productividad es reducir costos reales, sin aliento en la nuca de la apertura externa y la competencia local. No hay forma de crecer. Tenemos 3 veces y media el ausentismo del Pacífico. Tenemos gastos de consorcio de un McDonald's en Bogotá o en Santiago, $1.000. En Argentina, 2.700. Muchacho, dicho en un lugar para que pueda salir de Rosario. Con Moyano y Santa Marina no hay salida de la trampa de estancamiento. Muchas gracias.